En continuidad, básicamente la tarea lo que pretendía era vieran que una función eventualmente yo puedo encontrar, eh, bueno, en ciertos ejercicios, unas constantes para que la función, digámoslo así, pegue de forma, eh, no sé cómo llamarlo, correcta, o sea, que de pronto venga una función y no pegue un brinco, sino que calce perfectamente, ¿verdad? Continuidad tiene la idea, es una idea intuitiva, de que una función, yo digo que es continua, si yo puedo hacer la gráfica sin necesidad de levantar el lápiz. Esa es como la idea muy intuitiva. O sea, una función es continua si yo de pronto puedo hacer su trazo, el trazo de esa función, sin necesidad de levantar el lápiz. O sea, si yo pude pasarla sin necesidad de levantar el lápiz, decimos que la función es continua. Claro, es una definición muy intuitiva, ¿verdad? La definición formal es un poquillo más interesante, ¿verdad? Ustedes vieron bueno, en la tarea que hicieron, en el trabajo que hicieron, que ustedes buscaron, ¿verdad? Eran 3 trozos de función y empezaron a buscar los A y los B para que pegaran bonito, ¿verdad? Para que pegaran bien, para que fuera continua la función. Pero lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, matemáticamente, para que una función pegue bien, ¿verdad? Para que sea continua. Entonces, si yo tengo aquí un punto de la función, una f de a, yo requiero que la función del lado izquierdo se vaya aproximando a ese punto, o sea, llegue a ese punto. Y del lado derecho también. Si del lado izquierdo y del lado derecho la función llega al punto, vamos a decir que la función es continua, ¿verdad? Quiere decir que yo efectivamente pude trazar por ese punto, ahí pude hacer el trazo de la gráfica sin necesidad de levantar el lápiz. Ok, entonces, la definición de continuidad es, ok, vamos a decir que la función f es continua en el punto x igual a si se cumple que el límite por ambos lados de la función me da lo mismo que f de a. ¿Okay? Recuerden que el límite cuando x tiende a A, lo que dice es que me estoy acercando a desde el lado derecho y desde el lado izquierdo. Entonces, si me acerco a desde la derecha y desde la izquierda, mi función se va aproximando a f de a. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, la función se va aproximando al f de a. Okay. Si eso se cumple, entonces quiere decir que del lado izquierdo y del lado derecho la función llegó a ese puntito y yo pude hacer el trazo sin necesidad de levantar el lápiz. Okay. Esta definición en realidad requiere de 3 cosas. Cuando estemos demostrando, verificando que una función es continua en un punto, okay, requiere 3 elementos. Voy a escribirlos. Voy a hacer más espacio. Okay. Entonces, esta definición implica, digamos, implica verificar 3 cosas. 3 elementos o 3, no es muy feo poner cosas, 3 elementos importantes o 3, así, 3 elementos. Primer elemento. No sé, por ahí dicen que no se escucha, no sé si los demás sí me escuchan bien. Todo bien, profe. Yo sí escucho. Sí, escríbanle ahí en el chat que yo creo que es solo él. FDA tiene que existir. Primer cosa importante. ¿Okay? Que FDA existe. O sea que yo puedo evaluar A en la función y me da un número. ¿Verdad? Que el A está en el dominio de la función, como quieran verlo. A está en el dominio, FDA existe,
f de a me da un número. Segunda condición, límite cuando x tiende a de f de x, también existe. Y tercera condición, que den igual. ¿Ok? Requiere esas tres cosas. Con solo una que falle, ya estamos listos. O sea, no, la función no sería continua. Entonces, lo primero que yo reviso es que la función esté bien definida en A. Que A esté en el dominio. Que cuando yo evalúo A en la función me da un número, me da un L. Segundo, reviso que el límite exista. Recuerden que para que un límite exista, por la izquierda y por la derecha me tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Y me tiene que dar L. Recuerden que un límite, por ejemplo, me dé infinito, no quiere decir que existe. Si un límite me da infinito, más bien el límite no existe y estoy justificando por qué. ¿Por qué no existe? Porque es infinito. ¿Ok? Entonces, para que exista, tiene que dar lo mismo por la izquierda y por la derecha y tiene que dar un número. Y tercera condición, tienen que ser iguales. ¿Verdad? Tienen que dar lo mismo. Entonces, eso requiere, esas tres cosas se requieren para que una función sea continua en un punto. Ok. Vamos a decir aquí, son otras definiciones o no sé si ponerlo como notas. Vamos a hacer más espacio. También podemos hablar de continuidad por la izquierda o continuidad por la derecha. ¿Verdad? Entonces, una función es continua por la izquierda de a, de x igual a si el límite conforme x tiende a desde la izquierda de f de x es igual a f de a. O sea, ahí estaríamos pidiendo nada más que la función desde el lado izquierdo llegue al punto. Y es continua por la derecha y es continua por la derecha o desde la derecha de x igual a si el límite cuando x tiende a desde el lado derecho me da f de a. Esas son las definiciones, digamos, de continuidad. Y ahora, muy interesante. Esto es continuidad en un punto. O sea, yo aquí tengo que hacer eso para verificar que una función es continua en un punto. Ok, pero de pronto a mí me gustaría verificar si una función es continua en su dominio, ¿verdad? Y un dominio usualmente no es un punto, un dominio usualmente es un intervalo, ¿verdad? Un conjunto grande con una infinita cantidad de elementos. Ok, entonces, ¿qué me dice la siguiente definición? Ok, vamos a definir cuando una función es continua en un intervalo. Vamos a decir que una función f es continua en un intervalo abierto a, b. La definición es muy fácil, ¿verdad? Yo ya conozco la definición de continuidad en un punto. ¿Cómo defino continuidad en un intervalo? Y simplemente voy a pedir que la función sea continua en todos los puntos del intervalo. Fácil, ¿verdad? Una función f es continua en un intervalo abierto a, b. Si f es continua para toda x en el intervalo, voy a hacer más espacio. Es continua para toda x en el intervalo a, b. Definición muy fácil de entender, pero una definición muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque demostrar que una función es continua en un intervalo requeriría demostrar que es continua en cada uno de los puntos del intervalo. ¿Y cuántos puntos hay en ese intervalo? Infinitos. ¡Qué torta! Está difícil. Ok, vamos a ver cómo lo resolvemos. Dentro de un rato vamos a ver cómo lo resolvemos. Ok. Una función f es continua en un intervalo cerrado si es continua
en el intervalo abierto y además es continua por la derecha en A y por la izquierda en B. Ok. Esas son las definiciones, ya les digo, muy fáciles, o sea, uno las entiende muy bien, ¿verdad? Claro, una función es continua, si por la izquierda y por la derecha se acerca al punto, es continua en un intervalo, si es continua en todos los puntos del intervalo. Y lo que les digo, el problema es cómo aplico eso, o sea, si a mí me piden, demuestre que una función es continua en un intervalo, de un intervalo tiene infinitos puntos. Ok, ¿cómo lo podré demostrar? Bueno, vamos a ver algunos teoremas. Y vamos a ir demostrando teoremas. Vamos a ver lo que es el teorema de Bolzano, el teorema de los valores intermedios, que son muy importantes en esta parte del curso. Eso los vamos a demostrar. Voy a hacer un corte aquí en la grabación.